Variables eléctricas. Tutoría impartida por Manuel Alfonso Arenas McCallum. Todos los aparatos electrónicos están formados por componentes, los cuales usan electricidad para funcionar. Te voy a enseñar algunos conceptos básicos que te ayudarán a comprender mejor el comportamiento de la electricidad en estos aparatos. Los conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman conductores, y los que la bloquean se denominan aislantes. Los semiconductores son aquellos que dependen de ciertas condiciones de dopaje con otro material para permitir o no el paso de electricidad. Estos son los tres tipos de materiales y los más importantes, pues están presentes en todos los aparatos electrónicos. Potencia. La potencia es la relación entre energía y tiempo, ocupados en un trabajo determinado. Sirven para conocer cuánta energía consume un elemento y cuánto tarda en hacer su tarea. La unidad en que se mide es en watts. La corriente alterna y corriente continua. La corriente que se obtiene de los tomacorrientes, o sea, los enchufes que conocemos de toda la vida en nuestros hogares, se le denomina alterna, porque cambia de sentido periódicamente dentro de un circuito. La corriente continua o directa es la que siempre fluye en un mismo sentido, por lo tanto es más fácil controlarla. Es la que se encuentra en la parte interna de los equipos electrónicos. Ahora te explicaré, desde un enfoque físico, las tres magnitudes esenciales y básicas en la electricidad, las cuales son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. No te preocupes si no te queda 100% claro este enfoque. Ahorita te lo voy a ejemplificar con la ley de Ohm. La unidad de voltaje es el volt y se simboliza mediante la letra V. El voltaje es la fuerza que se ejerce sobre los electrones para desplazarlos entre dos puntos. Un volt como tal, la unidad, es la diferencia de potencial entre dos puntos cuando se utiliza un joule de energía para mover un coulomb de carga, de un punto a otro. La unidad de la intensidad de corriente es el ampere y se simboliza mediante la letra A. La intensidad de corriente es la velocidad que lleva el flujo de la carga. Un ampere como tal en unidad es la cantidad de corriente que existe cuando cierto número de electrones cuya carga total es de un coulomb pasa por un área de sección transversal dada en un segundo. La unidad en que se expresa la resistencia es en ohms y se simboliza mediante la letra griega omega. La resistencia es la oposición a la corriente. Existe un ohm de resistencia si hay un ampere de corriente en un material cuando se aplica un volt. Las tres variables anteriores se relacionan mediante la ley de Ohm. Esta sirve para conocer los parámetros de funcionamiento de un componente electrónico. Para calcular cualquiera de las variables, basta con conocer dos y multiplicarlas o dividirlas según la fórmula de la ley de Ohm. Su fórmula general es el flujo de la corriente en ampere que circula por un circuito electrónico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. La aplicación de la ley de Ohm es tan simple que se puede recurrir a una ayuda para memorizarla. A esto se le conoce como círculo de la ley de Ohm. Basta con cubrir la cantidad deseada, así como se muestra en la imagen, y en las otras dos partes aparece la forma de cálculo. Reforcemos lo visto con esta ejemplificación. Imagina que vas a regar tu jardín. Tienes dos mangueras unidas, conectadas a una llave de agua. Una es más ancha que la otra. El voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente es la velocidad que lleva el agua al viajar por el interior de las mangueras. Y la resistencia es la oposición al paso del agua, que ejerce la pieza de unión y la diferencia de grosor de las mangueras. En este caso, la corriente es continua, ya que va en un mismo sentido. Si el agua cambiara de dirección cada cierto tiempo, sería equivalente a la corriente alterna. Sección de dudas. Estas son algunas dudas que se pueden llegar a presentar después de la tutoría. Como por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Usualmente, asociamos la tensión eléctrica con la corriente. Y ojo, esto es un error, ya que al hablar de la tensión eléctrica, el voltaje o diferencia potencial, estamos hablando de lo mismo, o sea de la fuerza que se ejerce sobre los electrones para desplazarlos entre dos puntos. Dicho esto, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito?
Bueno, el saber la intensidad eléctrica tiene varias aplicaciones. Entre una de ellas, un ejemplo común y sencillo es orientado al consumo de energía. Una diferencia potencial entre los dos agujeros del enchufe, teóricamente no consumirá nada, hasta el momento de conectar algo a esta diferencia potencial y generar un flujo de corriente, una intensidad eléctrica en nuestro circuito. Y ahí sí que tendremos un consumo de energía, y por lo tanto, con este dato podríamos hasta calcular la potencia, que es la cantidad de energía consumida en un momento determinado por el circuito. Y así, Mateo, es como llegamos al fin de la tutoría. Espero que te haya quedado claro el tema y que saques muchos 10.